¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre. Indudablemente fue un domingo de entretenimientos compartido por Luis Miguel, el fútbol, uno que otro deporte y 5 candidatos a la presidencia de México, estos últimos debatiendo bajo un formato más bien ágil, pero que dio muy poco tiempo para profundizar en los temas que se anunciaban. Política y gobierno, incluyendo corrupción e impunidad, seguridad pública, democracia y derechos de grupos vulnerables, entre otros. Los candidatos llegaron a este primer encuentro previo a las elecciones de julio, con dos objetivos principales. Primero, mantener a los simpatizantes con los que supuestamente ya cuentan. Y segundo, incrementar el apoyo a su favor. Es evidente que la prioridad para López Obrador fue el primer objetivo y para todos los demás el segundo. Los pronósticos que se han ido construyendo, sobre todo desde el año pasado, indican que, descontando el abstencionismo, que pudiera ubicarse a partir del 30% del padrón, hay dos tendencias dominantes en el electorado que saldrá a votar. Por un lado, se estima que alrededor del 40% votaría por López Obrador, no importa lo malo que se diga de él. Y por otro lado, un 40% que no votará por él, no importa lo bien que hablen de él. Puede decirse que el 20% restante son los llamados indecisos, que de salir a votar probablemente se distribuyan en proporciones similares a las dominantes. En esta elección, como en muchas otras, la decisión en las urnas es el resultado de una mezcla básicamente emocional de conveniencias, temores y prejuicios. La parte racional está casi totalmente ausente. Los electores tendremos que confiar mucho más en estos criterios en la medida en que la cantidad de información y sobre todo la propaganda satura y bloquea nuestra ya de por sí limitada capacidad de discernimiento. En este contexto, es de esperarse que los debates por cargos de elección popular sirvan sobre todo al interés de los medios de comunicación por atraer público a sus páginas, sean estas virtuales o de papel. Esto explica por qué todo lo relativo a los debates y los llamados postdebates se maneja casi exactamente como un espectáculo, más bien cercano a la violencia de la lucha libre o al box. Respecto del primer debate de candidatos a la presidencia de México, pongo a consideración de ustedes los siguientes 4 criterios, simplemente para contrastarlos con los suyos y fomentar con ello una buena conversación. Hay otros, pero también hay limitaciones de espacio y tiempo. Veamos. Criterio 1. Tan grande fue la determinación de los partidos políticos para limitar las candidaturas independientes, que al final, por falta de previsión y quizás de responsabilidad, les salió contraproducente, como lo muestra el caso de Jaime Rodríguez, quien obtuvo su candidatura mediante un acuerdo que abona al descrédito de cuando menos dos instituciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las intervenciones de este personaje en el primer debate respaldan totalmente la idea de que su participación es mucho más adjetiva que sustantiva. Criterio 2. Las encuestas y los análisis señalan una clara y consistente diferencia en la intención del voto a favor de López Obrador. De no modificarse de manera importante, esta circunstancia seguirá marcando la participación de los candidatos en los próximos debates y posiblemente hasta el día de la elección. A esta tendencia contribuyó significativamente el bullying que los candidatos del PRI, el PAN y Rodríguez en contra de López Obrador tuvieron a bien llevar a cabo, en lugar de tratar, particularmente los dos primeros, de acrecentar la distancia entre ellos, a fin de fortalecer un interesante segundo lugar en la contienda. Criterio 3. México es una democracia en proceso de maduración, a contracorriente de una historia de autoritarismo y represión que sin duda se remonta a la época precolombina. El autoritarismo en la política mexicana es como el racismo o el machismo en este y otros países. Es una actitud política que dispara comportamientos siempre consistentes con el objetivo de sojuzgamiento antes que de convencimiento. En México, la amenaza autoritaria está en todas partes, dentro y fuera del Estado, en los partidos políticos, en las instituciones públicas y privadas, en las empresas y a veces también en las familias. La nueva Ley de Seguridad Interior de México y otras medidas recientes ponen en evidencia la vitalidad de esta antigua espada de Damocles que cuelga sobre la frágil democracia mexicana. Criterio 4. Hay una primera gran ausencia.
En otros apuntes comentaré de otras ausencias, no solamente en los debates o en su temática, sino en los documentos que contienen las propuestas de los candidatos y en sus continuas declaraciones. Me refiero al federalismo y la principal inercia que lo frena, que es el centralismo. Es casi omnipresente, pero puede verse con toda claridad en los nuevos ordenamientos penales, así como en el sistema fiscal para la generación y distribución de ingresos públicos, e igualmente se manifiesta en la estructura y operación electoral del país. Lo cierto es que hay un claro reforzamiento del centralismo que encarece la operación de la República y que, sobre todo, nos debilita como nación en lo interno y en las relaciones internacionales. El centralismo se acentuó con el inicio de la alternancia política a nivel federal y de manera ampliada en los estados. Las instituciones nacionales no han estado a la altura de las circunstancias, por lo que han surgido estas especies de virreinatos estatales sin control en el contexto de un federalismo que solo es escenografía de un gran centralismo. Prácticamente el dilema central desde la fundación de la República. Es preocupante que ninguno de los candidatos piense en México como la diversidad que es o se enfoque a la urgencia de cambios que fortalezcan su esencia federal. En una democracia madura, de ciudadanos más enfocados a proponer y participar que a quejarse y ceder su responsabilidad. En una democracia organizada, a partir de la visión constitucional de la República Federal que decimos ser, posiblemente ninguno de los 5 candidatos hubiera llegado a hacerlo. Parece que tenemos, en cambio, como mexicanos, la democracia, los partidos políticos, las instituciones y los gobiernos que nos merecemos. Quizás la tarea más urgente es pensar en la democracia, no solo como espacio de libertad para elegir, sino como verdadera herramienta de cambio. Gracias. Estaré pendiente de sus comentarios con el deseo de encontrarnos próximamente en otro apunte en perspectiva.